Los videojuegos tienen la característica única de mostrarnos momentos épicos que llevan más allá de la imaginación, y más que nada, un desenlace único que solo se ven desarrolladas en sus más grandes historias. Lastimosamente, muchas de esas grandes historias son opacadas debido a secuelas que no son capaces de brillar como sus antecesores, y mucho menos representar el éxito comercial que estos tuvieron. Pero estos mismos juegos que llegan a ser tan grandes son merecedores de una historia que sea capaz de contar el inicio de tan grandes leyendas, así como sus sucesoras no fueron capaces de contar. Así que permítanme presentarles el top 5 de precuelas de los videojuegos. Antes de empezar, has de recordar que estos videos son hechos con opinión ajena, y aun siendo así, eres libre de compartir tu opinión. Así que sin más preámbulo, empecemos. Número 5. El juego Baten Kaitos fue uno de los grandes títulos de la GameCube, que se vio muy opacado por sus diferentes competidores de género. Eso sí, no quita el hecho de que el juego haya sido aceptado de muy buena manera tanto por la crítica como por los jugadores. Y nunca se pensó que el juego tuviera una segunda entrega, que al final sí la tuvo. Baten Kaitos Origins fue un juego que apareció ya en los últimos suspiros de vida de la GameCube. Eso sí, no significó que el juego no pudiera hacerse un hueco de renombre en el catálogo. Baten Kaitos Origins nos contaba de una forma muy genial los acontecimientos pasados que daban a entender los sucesos vistos en el primer juego. Mejoraba la jugabilidad, la historia y el desenlace que ayudó a entender a muchos más jugadores la trama de este título que mereció ser más de lo que fue en cuanto a popularidad se refiere. Y algo que le dio un poco más de prestigio a esta precuela fue el hecho de tener dos finales que aclaraban grandes huecos argumentales que muchos no lograban entender. Baten Kaitos Origins, un gran juego que no gozó de una popularidad que se merecía, pero terminó siendo una gran precuela a una historia mágica. Puesto número 5 de esta lista. Número 4. La saga de Halo siempre ha tenido una singularidad propia, a través de una de las exclusivas más conocidas de la Xbox, y como ya han de saber, no es raro que las grandes historias tengan un comienzo, y Halo no iba a ser la excepción. La entrega de Halo Reach es uno de esos pocos juegos que tienen la dicha de contar con tanta simpleza el origen de uno de los juegos más reconocidos del mundo. Los sucesos de Halo Reach nos remontan a muchos años atrás de lo sucedido en el primer juego de la franquicia que apareció para Xbox. Un juego que, aunque con algunos problemas, mostraba parte del origen de una de las guerras estelares más grandes de los videojuegos. No obstante, el juego mejoraba muchísimo la mecánica perfeccionada con Halo 3 y Halo 2 y lo llevaba más allá al adaptarlo a los relatos del primer juego de Halo. El juego obviamente iba a tener carencias como todos los juegos del mundo, pero esto no quitó el hecho de que la crítica mundial lo alabara y los fans lo amaran sin menor prejuicio. Halo Reach nos muestra cómo es que hay que contar los orígenes de uno de los juegos más icónicos de la industria del videojuego. Puesto número 4 de esta lista. Número 3. Zelda en sus inicios tenía una historia que no era tan compleja como lo es ahora gracias a su cronología. Por eso, cuando solo existían los dos juegos desarrollados para la NES, Nintendo decidió que su siguiente historia no fuera una continuación, sino un origen. Y de allí nació uno de los juegos íconos de la Super Nintendo y de toda la saga. The Legend of Zelda: A Link to the Past fue el resultado que contaba hechos históricos muchos años antes de lo sucedido en los dos primeros juegos de la NES. Un juego que dio cavidad a una de las historias más recordadas de los videojuegos y a un entorno que aún se sigue recordando con mucha fidelidad por aquellos que jugaron esta entrega. Y eso sin olvidar las geniales piezas de música que acompañaban a este peculiar juego. Y es que A Link to the Past no solo fue uno de los grandes juegos de su época, sino que fue pieza clave para el desarrollo de más de estas entregas que aprovechaban su propia mecánica. Y tanto ha sido su trascendencia que ahora más de uno espera disfrutar la nueva entrega para Nintendo 3DS, inspirada en este genial juego que se convirtió en una de las mejores precuelas de los videojuegos, The Legend of Zelda: A Link to the Past.
toda su magia, toda su esencia, toda su música. Se queda con la medalla de bronce de esta lista. Número 2. La saga Resident Evil fue todo un bombazo de éxito en la quinta generación, tanto que hasta Capcom ya pensaba en añadir una entrega a la portátil del momento, la Game Boy Color, que raramente nunca ocurrió. Pero como este video trata sobre precuelas, y tal como dije antes, las grandes historias siempre tienen un comienzo, y el comienzo de Resident Evil se iba a dar en la GameCube, con el juego Resident Evil 0. Un juego que aparecía por primera vez en una consola de sexta generación, con grandes críticas y muy buenas ventas. El juego mostraba el comienzo de la infección del tan conocido virus T, y también poseía una temática y un estilo muy similar al de sus primeras entregas, pero con un avance generacional muy notable. Fue el juego que nos mostró el inminente principio de la propagación del virus, y aunque en otras características no mostraba una evolución muy avanzada, tenía sin duda el encanto que solo el survival horror puede hacerte vivir en tu sano juicio. Y curioso es que sigue siendo el único Resident Evil exclusivo de toda la historia. Resident Evil 0, el comienzo, la razón y el origen de una de las sagas de survival horror más conocidas del mundo. Medalla de plata en esta lista. Número 1. Final Fantasy VII fue sin duda uno de los juegos más emblemáticos del mundo, y también el más aclamado y recordado de toda la saga. Más de uno quería volver a ver a sus personajes en diferentes historias o en alguno que otro remake que les permitiera volver a vivir el relato de la historia de Cloud y Sephiroth. Square Enix inició un proyecto que trataba de darle un argumento más completo al juego en sí, y entre ese proyecto se encontraba el juego Crisis Core, una precuela que contaba los acontecimientos anteriores al juego originalmente lanzado para PlayStation. Muchos no pensaron que Crisis Core fuera a estar a la altura del primer Final Fantasy VII, ya que muchos pensaron que básicamente sería muy difícil. Pero se equivocaron. El juego fue uno de los éxitos más grandes y una de las mejores precuelas de los videojuegos conocidos. El juego nos remontaba a algunos años atrás, con un personaje que terminó agradando mucho más que el mismo Cloud, y ese era Zack, un personaje que se ganó el carisma único de todos los fans que jugaron esta entrega. Además de que el juego poseía una jugabilidad que le permitía estar un paso adelante de Final Fantasy VII, los que jugaron este juego no se pudieron olvidar de lo épicamente genial que fue su final, considerado como uno de los mejores de la historia del videojuego. Final Fantasy VII, un juego muy complejo, y Crisis Core, la mejor precuela, el mejor origen, y Zack, con la medalla de oro de esta lista. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado y espero verlos en futuros videos. Por ahora, se despide Paulillo1, que les desea un feliz día y los invita a compartir su opinión en la caja de comentarios.